Buenas noches ya con esta serie de videos. Vamos a ver ahora qué es un destructor en Java, anteponiendo la situación de los constructores o el tema anterior es finalmente construir distintos objetos con distintas características. Así se entiende el concepto de constructor. Destructor, pues completamente lo contrario, ¿no? Vemos este ejemplo, es una clase pública llamada de esta, ¿no? Public static void main en los argumentos de tipo cadena. Des Java sería igual a new destino Java, hace referencia a un destino, ¿no? Destino finalizado, el destino es, si el destino es igual a vacío, el sistema .gc, ese es el destructor, ¿no? El sistema manda a pantalla system.out.print, el resultado del método y el método, el nombre del método y el resultado de ese argumento de este método. Finalizamos es protected void finalysis. Aquí finalizamos este destructor diciendo system.out.print no imprime. ¿Para qué? Para que ya ese método, por ejemplo, en este ejercicio, yo diga que ese método que ya fue creado, propiamente se ha destruido porque ya no hay la necesidad de su utilización. Vamos a verlo más abajo. El destructor es lo opuesto al constructor, por lo tanto, cuando se usa un constructor para inicializar un objeto, ya hemos dicho, ¿no? Para inicializar la construcción de un auto, crea el constructor para ir elaborando n cantidad de autos con n cantidad de características, ¿no? Y de manera distinta y únicas, yo lo digo así. Un objeto se usa entonces un destructor para destruir o eliminar estos objetos y un objeto que libera el recurso ocupada por el objeto. Este método destructor se vuelve necesario cuando la gran cantidad de información que genera, por ejemplo, hablábamos del cajero del estacionamiento, ¿no? Imagínate si todas las veces que yo pago se va almacenando ese proceso, ¿sí? ¿Qué pasaría, no? De repente el cajero cobrador de estacionamiento, pues lo que va a hacer es descomponerse, ¿verdad? Es llegar a su capacidad máxima y listo. Por eso es necesario crear un método destructor para que en cuanto te imprima tu boleto, la información que acaba de emitirse o procesarse, más bien procesarse de las cobranzas anteriores, pues no cause ni redundancia, ni recursividad, ni asimismo una eh, problemática con la memoria del computador o del cajero cobrador de estacionamiento. Por eso se usa, ¿no? Ahí está un ejemplo del porqué de su uso. Aquí Java dice que no tiene destructores, ni tiene un equivalente directo. Sin embargo, podemos crearlo bajo este lenguaje que nos proporciona un tipo recolector de basura, ¿verdad? Que funciona de manera similar a un destructor. Este recolector llamado o invocando un tipo de programa TRAT que se ejecuta en una Java Virtual Machine. Libera automáticamente la memoria al eliminar los objetos no utilizados. Es lo que yo te decía, ¿no? Este recolector de basura maneja eficientemente la asignación y desasignación de memoria. Cuando se completa el bucle de vida de un objeto, el recolector de basura aparece, elimina este objeto y designa o libera memoria ocupada por este objeto. Entonces, este procedimiento es muy esencial, aunque parezca muy simple, es muy importante, ¿no? Este método también entonces se conoce como finalizadores, que no son deterministas, es decir, no determinan que la cobranza del boleto de estacionamiento sea por el día de hoy suficiente y ya ahí ya no vuelve a funcionar, ¿verdad? Pero el problema es que la invocación de este método finalizadores no está garantizada ya que invoca implícitamente. Vamos a crear entonces ese destructor basándonos en el método finalize de manera vacía, ¿no? Con los dos paréntesis significa que está vacío.
Cuando creamos un objeto en Java, ocupa una memoria en el montón de esa gran memoria de este computador, ¿no? Imagínate que hay muchos procesos utilizando un sinfín de objetos. Y si ese subproceso no utiliza el objeto, el recolector de basura los puede utilizar para la recolección de elementos no utilizados. Es decir, también que va a ir asignando objetos que no fueron concluidos. Imagínate, la lectura de n cantidad de boletos que la mitad fueron pagados, la mitad fueron abortados. Finalmente se inicializó una rutina, ¿no? Un conjunto de acciones, en este caso objetos. Por lo tanto, entonces esta memoria es ocupada por estos objetos y asimismo con esta rutina de destructores puede quedar vacía y puede ser utilizada por otra entidad nueva, es decir, por otro procedimiento, ¿no? Cuando el recolector de basura destruye cualquier objeto, Java Runtime Environment llama al método finalize para cerrar las conexiones como las conexiones de red y de base de datos. Es ya no voy a seguir almacenando información. No podemos obligar al recolector de basura a ejecutar y destruir el objeto, pero Java aquí proporciona un método alternativo. El objeto que nos proporciona el método finalize que funciona de manera similar a un destructor. Sin embargo, solo se puede llamar una vez. El punto a entender es que el método finalize no es un destructor, pero proporciona seguridad adicional y además asegura recursos externos como cerrar el archivo antes de cerrar la operación programada y funciona bastante similar al destructor. Bueno, esa es una variante, ¿no? Es una variante de cómo podemos crear un método precisamente para, aquí lo dice, ¿no? Finalizar la ejecución de dichos métodos, ¿no? ¿Cómo lo puedo escribir? Clase pública, destino Java, clase estática, bot main. El main es la clase principal, string, argumentos, string, cadena de argumentos vacíos, destino Java es igual a nuevo destino Java, hasta que se crea el nuevo destino Java. Y entonces decimos des.finalize, ahí finalizo esta nueva asignación, ¿no? Cuando des es igual a null, el sistema system.gc con argumento vacío o que no hay ninguna ejecución de algún método o un resultado, le decimos system.out.print main, imprime el main, ¿sí? El nombre del main y el método. Es decir, el primer system.out.print me dice que imprima que ese destructor fue terminado, ¿no? Protect void finalize, finalmente system.out.print destroy. Ese procedimiento fue destruido cuando esta clase pública static void main recibe argumentos, es ejecutado de otra manera. En este caso, pues son los constructores. Acuérdate que es lo contrario. Pero de tener argumentos vacíos o de no tener argumentos, esa indicación o esta rutina con esta sintaxis me permite eliminar el método y que este sea finalizarlo y eliminarlo en ese orden, ¿no? Producción o que te puedes mandar a pantalla, la clase main o la clase main fue destruida y el método también fue destruido, ¿no? Definitivamente es algo que debemos tomar en cuenta que dependiendo las necesidades que nosotros como desarrolladores tengamos para ejecutar una tarea, resolver un problema, tenemos que considerar también la alta producción de información y al tener alta producción de información, simplemente digo, también mi equipo de cómputo es muy básico, por lo que yo no podré estar almacenando de información que me pueda volver obsoleta, ¿no? Entonces, con dos métodos muy importantes, espero que con estos ejemplos de cómo argumentar constructores destructores les sea de su utilidad en sus proyectos. De mi parte es todo y me dio un gusto explicarles.